Crisis en el aire, quinta temporada, episodio 173. ¿En qué anda el movimiento obrero y la vuelta del recontraespionaje? Bienvenidos a una nueva edición de Crisis en el aire, un podcast de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. En el primer bloque nos preguntamos ¿qué onda con el movimiento de trabajadores? ¿Despidos, suspensiones, ganancias? ¿Responderán los líderes? En la segunda parte, la CIDE no estaba muerta, andaba de parranda. Por abajo, las patotas digitales hostigan a los opositores. Por arriba, se aprestan los servicios de inteligencia. Un sábado por medio, el colectivo editorial de Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Hoy conducen Jimena Tordini, Natalia Gelos y Juan Pablo Hudson. Allá vamos. Esta semana los trabajadores formales tuvieron varios frentes abiertos, más de los habituales. Por un lado, por la vuelta del pago del impuesto a las ganancias para algunos sectores y por otro, por una serie de modificaciones que ponen en riesgo lo que se entiende por contrato laboral, es decir, mayor flexibilización justo cuando los despidos no paran de crecer. En paralelo a esto se conocieron los números de desempleo, tanto en el sector privado como en el sector público, y las cifras fueron alarmantes. Así que en este primer bloque de Crisis en el aire vamos a ver cómo responden distintos frentes estratégicos al ajuste. Vamos a empezar, como nos suele gustar aquí, por algunos datos más generales para ir armando el escenario. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA, difundió en estos días un informe sobre la situación del empleo en la Argentina. La investigación fue hecha en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y lo que refleja el informe, lo que registra es una caída de casi 112.000 puestos de trabajo en el sector privado durante el periodo que va desde noviembre de 2023 a abril de 2024. En total, suman unos 160.000 despidos entre el sector público y el privado en el primer semestre del año. La recesión, explican, es la gran causa de estos números. Detrás de estos números, por supuesto, hay un montón de gente y hogares sin empleo, sin trabajo. Y quienes más se vieron afectados, a causa específicamente de la paralización de la obra pública y la baja del consumo, han sido, precisamente el sector de la construcción, el 56,29%, y de la industria, el 42,95%. Sí, Jime, dentro del sector industrial, los trabajadores del neumático han encabezado por estos días una serie de protestas porque en su rama han tenido cientos de bajas. Repasemos un poco los números. En FATE, que tiene 1.400 trabajadores, se inició un proceso con 97 despidos y una presentación por parte de la empresa de un preventivo de crisis. Expliquemos qué es un preventivo de crisis. Es una triquiñuela incorporada durante el menemismo para que las empresas puedan validar despidos aludiendo a razones de fuerza mayor o ajenas a ellas. Se hace una presentación ante la Secretaría de Trabajo y a partir de ello las indemnizaciones que se pagan son mucho menores a las que deberían ser en condiciones normales. Acá la excusa sería que hay recesión y que como hay parate en las ventas, un clásico en la Argentina, se tiene que frenar el ritmo de producción. FATE es una empresa de Javier Madones Quintanilla, dueño de Aluar, la principal productora de aluminio del país. Los trabajadores marcan que es una de las 20 personas más ricas de la Argentina en este momento. Con esta misma metodología, Bridgestone, espero que se diga así, también hizo su presentación luego de suspender por un tiempo indeterminado a más de 400 empleados. Bristol, una multinacional de capital japonés, está con 600 suspensiones. El SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, respondió a esta situación con concentraciones en las puertas de las fábricas y denuncia que esto es algo que puede ser una puerta para que otras empresas hagan exactamente lo mismo. El SUTNA es el único gremio industrial que es liderado por un dirigente trotskista, Alejandro Crespo, y han protagonizado lo que quizás fue la última victoria obrera de 2023 en los tiempos de
Massa, logrando un acuerdo paritario que estaba por encima de la inflación de aquel momento. Escuchemos ahora a Sebastián Tesoro, trabajador de FATE, quien nos comparte un panorama de cómo sigue esta situación. Soy trabajador de la empresa de neumáticos FATE. Hace 2 meses se inició un ataque con 97 compañeros despedidos y posteriormente esta empresa hizo la presentación de un preventivo de crisis completamente trucho con el afán de querer despedir a 280 trabajadores más. FATE ha presentado un balance cuyas ganancias arrojaron más de 190 millones de dólares. En el caso de Bristol, también ese preventivo de crisis es trucho y fraudulento porque en los últimos 2 años ha repartido a todos sus trabajadores un bono por ganancias. Estamos dando una pelea muy importante, muy seria, contra los despidos por la reinstalación definitiva de todos los compañeros que han sido despedidos en todo este tiempo, tanto en FATE, tanto en Bristol y tanto en Pirelli. Además, estamos denunciando los preventivos de crisis truchos, tanto en FATE y tanto en Bristol, que llevaría a más de 700 pérdidas de puestos de trabajo. Nosotros consideramos que es un ataque a todo el conjunto del neumático, a todo el conjunto del SUTNA, que es el sindicato de todos los trabajadores, el cual ha sido recuperado de las manos de la burocracia sindical en el año 2016. Es por eso que hoy las patronales, en el marco de un gobierno de ultraderecha como el de Milei, se ven fortalecidas y quieren avanzar aprovechando la gran cantidad de olas de despidos que hay en todo el país, licuación de los salarios y de los ingresos en los jubilados, despidos en el sector de estatales, en la construcción, en distintas dependencias de derechos humanos, en trabajadores y trabajadoras de la salud, como estamos viendo hoy en el Posadas. Entonces el sector privado y la industria del neumático hace eco de esa situación y aprovecha el marco político y el marco económico para arrojar un gran plan de ajuste sobre el conjunto de los más de 4.500 trabajadores del neumático. Nosotros, los trabajadores del SUTNA, tanto de Pirelli, de Bristol y de FATE, somos los que producimos el 90% de las cubiertas que se fabrican en el país. No queremos que nos traten como un insumo más, no queremos y no vamos a permitir que nos traten como si fuéramos una cubierta gastada y nos arrojen a la calle. Estamos enfrentando estos despidos y, como venimos diciendo, no vamos a hacer los nuevos despidos del gobierno de Milei, así como en los 90 los despedidos del menemismo fueron los compañeros trabajadores de YPF, los compañeros trabajadores ferroviarios. Bien, escuchábamos ahí a Sebastián Tesoro, que hacía un repaso también y linkeaba con otra época fulera para el movimiento de trabajadores, que fueron los 90, y ahí mencionaba a los trabajadores de YPF. Tomemos eso para pensar ahora en el sector petrolero, que en este momento están, como sabemos, ocupando un lugar estratégico, ¿no? Y que en estos días también tuvieron bastante presencia a la hora de la negociación en la ley bases, cuando hablaban específicamente de ganancias. Recordemos entonces que esta semana además se publicó en el boletín oficial el decreto que reglamenta cómo se va a liquidar el impuesto a las ganancias a partir de lo que aprobaron en la ley bases, que era lo que había puesto en alerta al mundo sindical de quienes ganan además por encima de la media, ¿no? En ese sentido, los 2 primeros gremios que de hecho acudieron a la justicia fueron la Asociación Bancaria y la Asociación de los Médicos, la AMRA. Y a eso se le suma entonces la Federación de Petroleros, que también amenazan con paros para que queden exceptuados justamente de este pago de ganancias, que sí habrían negociado y estarían como tranquilos quienes trabajan en boca de pozo. Ayer hablábamos con Esteban Martínez sin Z, que sigue el mundo del trabajo, en especial en el sector petrolero en el sur, y él lo que nos decía es que hay un poco de todo. Hay gente como que está preguntándose si va a ser alcanzada o no por el impuesto, hay bastante confusión en quiénes van a pagar o no, pero lo cierto es que hay una decisión y un consenso de que no haya conflicto en este momento en Vaca Muerta. Por eso también tuvieron este peso en las negociaciones cuando era lo de la ley base, ¿no? O sea, es un sector en el que la conflictividad va a estar blindada, digamos, pero que tienen peso justamente. Esto no quiere decir, obviamente, que no haya malestar, la seguridad de los laburos, los accidentes laborales, son temas que están presentes, pero bueno, esto es lo que va a primar. En este momento no hay grieta en ese sentido, las petroleras están saltando en una pata con el RIGI, así que la situación sería esa.
Vamos a sumar otro dato ahora del informe de CEPA que hoy mencionabas vos, Jime, y es que ellos observan que durante los primeros meses de la gestión de Milei, los despidos, la expulsión de trabajadores se concentró en especial en las empresas de mayor porte. El 74% de la pérdida del empleo se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. Desde la Asociación de Industriales Pymes Argentinos, la IPA, lo que consideran es que el hecho de que las empresas grandes hayan picado en punta los despidos muestra dos cosas. Primero, que el gobierno decidió no negociar con ellas para evitar la pérdida de los empleos, y segundo, que las grandes empresas suelen tener una reacción más rápida ante la crisis que las empresas más chicas. Lo que creen los empresarios claramente es que durante un tiempo se va a sostener el derrumbe de las ventas en el mercado interno y que no hay un horizonte de recuperación a la vista, y entonces los despidos serían anticipatorios del proceso que están atravesando las pymes en este momento. Marco Meloni, que es un empresario textil y es miembro de la Fundación Proteger, nos contaba también que, por ejemplo, las pymes industriales son las más reticentes a despedir porque gran parte del personal fue capacitado para tareas que son muy específicas de ese sector. Entonces es difícil después reponer, digamos, ese puesto, ¿no? Con personal que sea calificado. Sin embargo, desde IPA lo que creen es que unos 300.000 empleos de pequeñas y medianas empresas están en riesgo luego de que varias tuvieran que resignar margen de ganancias, luego de adelantar vacaciones, de recortar turnos, de suspender personal. Entonces, bueno, como otra etapa de este recorrido de cómo se va desarmando todo, serían justamente los despidos. Le preguntamos a Daniel Rosato, que es presidente de Industriales Pymes Argentinos, justamente de IPA, cuál es la situación de las pymes industriales del país, y nos compartió el siguiente panorama. Hoy la situación de las pymes industriales se encuentra en un momento fuertemente recesivo. Se está trabajando a una capacidad instalada menos del 50%, considerando también de que los sectores que dan servicio al sector de petróleo y gas y minería son sectores que están produciendo y donde la crisis no la están viendo. Entonces, más allá de esos sectores, el receptor textil, calzado, fabricante de bienes de capital, repuestos, fabricantes de muebles, papel, químico, son fabricantes del sector autopartista, bueno, son los sectores que vienen en una situación crítica porque no hay recuperación. Es decir, la caída y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores fue muy fuerte, eso pegó fuertemente el mercado interno, y lo que está provocando es justamente una caída en las ventas en los supermercados de más del 10% y una caída en la industria que estamos hablando entre 14 y 15%. Uno de los problemas graves es el costo energético, que el costo de energía para las industrias es mínimo de 3 veces hacia arriba más caro que el precio internacional, lo que estamos pagando. Y esto pega muy fuerte en sectores de la producción. No hay previsibilidad de que esto cambie. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley PYME al gobierno, en el Congreso de la Nación, donde estaremos trabajándolo a partir de la semana que viene, junto con diputados y senadores, que esto es parte de lo que hoy necesita la Argentina, las pymes industriales, para poder sostenerse y ser competitivas. El problema en la Argentina hoy es que no somos competitivos, y esto es lo que está afectando fuertemente a parte de la industria. La liberación de las importaciones también viene afectando a los diferentes sectores. Entonces esto genera un combo que hace que la pyme no pueda realmente producir, no pueda competir, no haya por parte tampoco ninguna política crediticia o de medidas como la hora 12 para que impulsar el mercado interno, las compras más que nada, y bueno, y eso lo estamos sufriendo del sector privado, especialmente de las pymes, que no vemos la recuperación. Bueno, nos vamos a ir ahora a otro sector estratégico del mundo laboral y el mundo productivo. Este miércoles pasado estuvimos en San Lorenzo, en el Gran Rosario,
desde donde sale el 84% de la producción industrial de las agroexportaciones. Allí estuvo nuestro compañero Nicolás Perrupato participando del plenario de la Federación Aceitera y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo. Recordemos que los aceiteros hicieron un paro total en junio, rechazando la ley Bases. Ese paro fue desactivado por una conciliación obligatoria que dictó el gobierno en ese momento, que llevaba la firma de algunas empresas que luego en la conciliación dijeron que no la habían pedido, ¿no? Se reunieron cientos de delegados de todo el país. Allí se explicaron los cambios en la legislación laboral, también se analizó el momento económico y luego los aceiteros habilitaron a las conducciones para tomar medidas de fuerza en el momento que lo consideren adecuados. O sea, sin consultar a las bases sería la cuestión. Medidas, por supuesto, para rechazar las políticas de precarización laboral y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, o sea, agilizar sería el concepto, porque están viendo que hay que mover para no quedar entrampados. Bueno, esta forma de gestionar la conflictividad laboral creo que está bastante clara en una entrevista que publicamos con Daniel Jofra, creo que fue en el número anterior de la revista Crisis, 62. que está disponible ahí en nuestra página web, revistacrisis.com.ar, si la quieren buscar. Está explicado, digamos, esta visión del conflicto entre los trabajadores y las patronales, básicamente. Bueno, vamos a escuchar también ahora a Daniel Jofra, pero una intervención en San Lorenzo, traída de allí por Nico Perrupato. A quienes vamos a escuchar son a Daniel Jofra, de la delegación aceitera, de la Federación Aceitera, y a Daniel Succi, de SOEA, el sindicato de San Lorenzo. La fuerza la tenemos dentro de la fábrica, la tienen ustedes, que son los representantes directos de los trabajadores y trabajadoras. Seguramente vamos a tomar una decisión en este plenario que va a repercutir no solamente en las empresas, sino en todo el país. No estamos defendiendo solamente a los trabajadores y trabajadoras que hoy están dentro de las empresas, sino el futuro también de nuestros hijos. Estamos de acuerdo en facultar a esta comisión directiva, tanto del SOEA como de la Federación, para que sigan la negociación correspondiente. Listo, muy bien, compañero. No hay ninguna manera de que nosotros podamos seguir avanzando y seguir sosteniendo ese salario digno para nosotros y para nuestra familia, sino a través de la unidad y a través de la lucha. La huelga es una herramienta y la tenemos que utilizar. Muchas gracias, compañeros. Como digo siempre, los aceiteros unidos y hasta la última consecuencia, compañeros. Hablábamos recién de las diferencias entre los capitales pequeños y medianos de la industria, y algo similar ocurre con el sector agropecuario. Este plenario de aceiteros se da en un contexto particular en donde solamente se ha comercializado el 33% de la cosecha gruesa, probablemente de la mano de pequeños y medianos productores, pero hay un 70% de la cosecha en manos de grandes productores que todavía no se ha vendido porque están esperando, digamos la verdad, especulando para ver cómo se ajusta el tipo de cambio. En este escenario, entonces, los aceiteros, uno de los sectores más combativos que tenemos, tiene varios desafíos. Juan Manuel Villuya, amigo de la casa, colaborador frecuente de la revista Crisis y gran conocedor del mundo de los trabajadores vinculados al sector del agro, hace el siguiente análisis. Por un lado, el plenario conjunto realizado en San Lorenzo, en Santa Fe, con más de 250 delegados de todo el país, legitimó y mandató a sus dirigentes para que tomen las medidas de lucha que consideran necesarias para enfrentar la situación que abrió la aprobación de la ley Bases. Pero hay una serie de dilemas, de juegos de pinzas, que complejizan como nunca antes la situación de este sector tan combativo de trabajadores. En primer lugar, sea cual sea el balance de lo hecho y lo no hecho para la aprobación de la ley Bases, lo cierto es que a partir de ello el movimiento obrero argentino luce más dividido que antes en relación a cómo enfrentar la situación, donde hay algunos sectores que plantean la necesidad de integrarse a las instancias propuestas por el gobierno y otros que plantean vetarlas y luchar para revertir la situación. El desafío de aceiteros es cómo luchar
sin quedar solos y por lo tanto sin quedar expuestos a una derrota, y por otro lado, cómo no sentarse simplemente a esperar que cambie algún tipo de relación de fuerza mágicamente. El segundo dilema tiene que ver con que la propia ley Bases habilita que los métodos de lucha utilizados por los aceiteros sean causa de despido justificado, es decir, despidos sin indemnización y automáticos, de modo que corren el riesgo de, al salir a luchar por el salario o contra cómo les impacta el impuesto a la ganancia, pueden pasar a quedar debajo de la línea de flotación luchando para frenar despidos. Por último, las propias empresas exportadoras mantienen una tensión con el gobierno de Milei alrededor de cuál debe ser el tipo de cambio. Están empujando por una devaluación o por la quita de retenciones que aumente la rentabilidad de sus exportaciones. No es improbable que las empresas en la paritaria en curso hagan una oferta, como hicieron hace poco tiempo, inaceptable a los trabajadores, que los obligue, los empuje a salir a luchar en estas condiciones de posible aislamiento y expuestos a despidos, de modo tal que los trabajadores se transformen, como se dice popularmente, en cabeza de turco de una negociación en las alturas entre las exportadoras o los grandes productores y el gobierno alrededor de la cuestión del tipo de cambio. Agregamos algo más a este análisis que nos compartía Villuya. Durante esta semana también se reglamentaron toda una serie de modificaciones a las leyes laborales que una parte de la CGT confiaba que iban a coescribir con el gobierno, pero bueno, no pasó eso. Entonces el jueves a la noche la CGT anunció que va a quitar la colaboración con el gobierno porque no le cumplieron con el acuerdo que ellos habían sugerido para reglamentar en un conjunto de modificaciones las leyes laborales que se desprenden de la ley Bases. En otros programas... Esas que tienen que ver con la duración, ¿no?, de los contratos y toda esa cuestión, ¿no? Exactamente. Y anunciaron entonces que se retiran del diálogo, que van a retomar la vía combativa que dejaron en suspenso en enero, cuando tenían otra posición ante el gobierno, y anticiparon que van a marchar el 7 de agosto para el Día de San Cayetano, que es el día en el que año a año se acompaña, es el símbolo, ¿no?, del trabajo en ese momento. Van a acompañar a las organizaciones sociales. No hay todavía anuncio de paro ni nada por el momento, pero bueno, lo cierto es que la soga se va ajustando cada vez más desde abajo. Algunos sectores ya vimos se están preparando, ya están reaccionando. Vamos a ver cómo los dirigentes ahora, a medida que se va apretando esta situación, responden o no a las necesidades de sus bases. Crisis en el aire, un podcast quincenal para tirar del hilo de la coyuntura. En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a hablar de los servicios de inteligencia. En los últimos días, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel reorganizó el funcionamiento de la estructura del espionaje a través de un decreto y le asignó un presupuesto de 100.000 millones de pesos. Mientras salen a la luz las redes paraestatales que se dedican al hostigamiento a los opositores, ¿qué significa la vuelta de la CIDE? De eso vamos a hablar en este bloque, que coincide también con la difusión, después vamos a volver sobre eso, pero con la difusión de una investigación que hicimos, ¿verdad?, sobre las milicias digitales de la ultraderecha, en donde, bueno, se empezó a... Bueno, que fue retomada, ¿no?, por muchos medios y que tuvo mucha repercusión, en donde ¿qué contamos? ¿De qué manera aparece una especie de inteligencia por abajo, más informal, dedicada a producir información que permita escrachar, hostigar a opositores y también para dirimir internas del gobierno? Mientras esto está pasando, mientras esto sale a la luz, bueno, aparece este momento del gobierno dedicado a tomar decisiones respecto al funcionamiento de la inteligencia clásica, podríamos decir. El 16 de julio, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto, como decíamos, la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. La reforma era materia de especulación desde la salida, o mejor dicho, desde el despido, la expulsión de Nicolás Posse de la jefatura de gabinete y su reemplazo por Guillermo Francos. Se venía anunciando que esa reforma iba a suceder. Desde aquel cambio fundamental de piezas políticas, Santiago Caputo, el encumbrado asesor presidencial, desembarcó en la AFI primero con gente propia y con ínfulas refundacionales,
allí en la sede de los espías. De hecho, cuando salió Pose, el gobierno reemplazó de inmediato al titular de la AFI, que era Silvestre Sívori, que respondía a Pose justamente, por un hombre de confianza del sobrino de Niki Toto Caputo, de Santiago Caputo. Esta persona fue Sergio Neifert. ¿Quién es Neifert? Bueno, Neifert es un dirigente de 56 años que no tiene experiencia en el sistema de inteligencia ni en nada relacionado con ese mundo. Está mencionado, aparece referenciado como alguien cercano a Jesús Cariglino, el ex intendente del municipio de Malvinas Argentinas, que fue intendente muchos años, entre 1995 y 2015, un varón dualdista que después se reconvirtió masista, más tarde se afilió a la escudería de Macri. Neifert y Cariglino serían socios en una financiera llamada New Consult Sociedad Anónima. Así es, Jimé. Y antes de ingresar de lleno en la reforma, hagamos un retroceso, retrocedamos unos meses, vayamos a una nota que publicamos a nuestro número 61 en abril de este año, donde denunciábamos la alarmante designación de un grupo nutrido de militares retirados en las funciones propiamente de inteligencia. Había versiones que adjudicaban el nombramiento de estos cuadros a un ex brigadier, a Jorge Jesús Antelo, que en ese momento era secretario de Planificación Estratégica de la Jefatura de Gabinete, designado por Pose. Bueno, Antelo y Pose se conocieron en Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Unanquian que ha servido como usina. Semillero, no me salía la palabra, como semillero al gobierno libertario. Bueno, con la salida de Pose y de Silvestre Sívori de la AFI, también voló Antelo y con él la totalidad de los agentes militares que habían ingresado en diciembre de 2023 con Celestino Mosteirin a la cabeza. Mosteirin fue un militar del ejército que egresó en 1982 y que era el virtual señor 8, es decir, el segundo de la agencia que realizaba la conducción operativa. A Mosteirin lo reemplazó la abogada María Laura Agnaz, que tiene 43 años y es quien trabajó en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI durante la época de Macri. Pero hubo más cambios de la mano de Caputo. La persona que reemplazó a Antelo en la Secretaría de Estrategia Nacional es un viejo conocido de la inteligencia argentina. Hablamos de José Luis Vila, que reporta políticamente a Enrique Cotino Siglia. Es un militante de la UCR y cordobés, Vila, e insiste en que su ingreso al gobierno se debe a la relación excelente que mantiene con Guillermo Francos y no a un acuerdo entre el Coti y el oficialismo. Vila estuvo involucrado ya en los años 80 en el intento de construir un esquema de inteligencia que fuera a medida del entonces presidente Alfonsín, y luego tuvo un rol importante en la CIDE durante la presidencia también de la Rúa. Bueno, Nati, ahora sí, metámonos con el corazón de las reformas. La primera, no menor, es que vuelve a llamarse CIDE, por si lo extrañaban, tal como se conocía históricamente a esta dependencia, cuyo nombre fue modificado a las apuradas en el cierre del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se desató, no sé si lo recuerdan, aquella feroz pelea entre el kirchnerismo y el gran topo argentino, hablamos de Antonio Estiuso. Ahí, en 2015, pasó a llamarse AFI. Los otros cambios se vinculan con la creación de 4 dependencias que dependen orgánicamente de la CIDE. La primera es el Servicio de Inteligencia Argentino, la segunda, la Agencia de Seguridad Nacional, la tercera es la Agencia Federal de Ciberseguridad y la cuarta es la División de Asuntos Internos. ¿Cuál es la tarea de cada una de estas divisiones? Veámoslo rápidamente. El Servicio de Inteligencia Argentino será, abro comillas, lo tomamos textual del decreto, el órgano encargado de la producción de inteligencia exterior a través de la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y amenazas que afecten la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes de la Argentina. La Agencia de Seguridad Nacional se dedicará a investigar fenómenos de criminalidad organizada nacional y transnacional, como el narcotráfico, la proliferación armamentística, así como toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos. En el caso de asuntos internos, es un área que cumple las tareas habituales,
en las fuerzas de seguridad, que es como de revisión, ¿no? De disciplinaria, de lo que ocurre dentro. Deberían controlar a los agentes. Exactamente. Es el órgano encargado de que promueva auditorías, investigaciones, inspecciones y revisiones dirigidas a controlar el desempeño de los agentes, como bien vos decís, Jimé. Y en cuarto lugar aparece un área clave, novedosa, que es la Agencia Federal de Ciberseguridad. Se trata de de vuelta abrimos comillas, órgano con competencias sobre la ciberdelincuencia, las infraestructuras críticas y objetivos de valor estratégico, tecnológicos y de la información. Básicamente se ocupará de proveer los servicios de inteligencia a través de medios técnicos, informáticos, de señales, telecomunicaciones, espectro radioeléctrico y ciberseguridad, a través de la adquisición, intercepción, recolección, procesamiento, evaluación y análisis de toda información relevante para el sistema de inteligencia nacional. Sobre la reforma en general, aunque en particular sobre esta particular creación, que es la Agencia Federal de Ciberseguridad, le pedimos su perspectiva, su análisis a Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, y nos dijo lo siguiente. Primero que, en líneas generales, la reforma que están haciendo, este regreso a la CIDE, es un retroceso brutal, especialmente en materia de fondos reservados, de definición de la misión, de especialización de las personas que están a cargo. Si me pedís una opinión sobre Neifert, no tengo mucho que decir más que el hecho de que no es una persona que tenga solvencia para ocupar ese cargo, que por otro lado también debería haber pasado por el Congreso. Tendríamos que dejar de lado esta lógica de la intervención permanente de los servicios de inteligencia y volver a tener un mínimo de acuerdo entre las fuerzas políticas para definir quién es la persona que está a cargo de una labor tan sensible para todo el mundo. Sobre la cuestión de ciberseguridad, lo que hay que decir es que es importante tener en cuenta los potenciales riesgos para la seguridad de la información como en un Estado. Lo que pasa es que, y hay que decir también que la persona que han designado es una persona muy solvente, muy capaz en el campo. Sin embargo, es una persona que no tiene, por lo menos conocida por mí, experiencia de gestión. Hay algunos elementos institucionales que generan dudas. ¿Qué va a pasar con esta oficina de ciberseguridad? ¿Va a tener bajo su órbita la posibilidad de restablecer las escuchas? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cómo se van a desarrollar las escuchas? ¿Qué tecnologías van a comprar? ¿Qué mecanismos de contralor va a haber? Es decir, la reforma es una restauración de lo más oscuro, es una restauración del oscurantismo, es una restauración de los fondos reservados, y el panorama es cuanto menos preocupante. Bueno, la escuchábamos a Beatriz Busaniche ahí hacer una caracterización en la que vamos a profundizar. Cuando ella se refiere a que la persona que se nombró al frente de la Agencia Federal de Ciberseguridad es una persona muy capaz, se está refiriendo a Ariel Weisbein, que es quien fue nombrado al frente de la Agencia Federal de Ciberseguridad, como decía, que es una persona que viene del mundo de lo que se llama InfoSec, ¿no? Que es la seguridad informática, es una persona que tiene mucha trayectoria, con conocimiento en criptografía, tiene muchas patentes registradas a su nombre y demás, y llega a ese lugar, lo que hace pensar que es una decisión importante que se ha tomado, ¿no? Poner en ese lugar a alguien que sabe de qué se trata. Habrá que ver eso cómo evoluciona. Hay otras críticas que se le hacen al decreto, algunas ya fueron mencionadas por Busaniche, vamos a retomar algunas. Vía Libre, integrada por Busaniche junto con el CELS y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, conforman un espacio que se llama Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia. Es una coalición que viene tratando de instalar una visión crítica sobre cómo funciona el sistema de inteligencia y cómo debería funcionar. Sacaron un comunicado en estos días en donde marcan sobre todo dos regresiones que vamos a retomar aquí. Una es la posibilidad de que el Poder Judicial vuelva a usar a los organismos de inteligencia como sus auxiliares. ¿Qué quiere decir esto?
Esto fue algo que fue reformado por el proyecto que creó la AFI, que es que el Poder Judicial usaba antes, y ahora va a volver a poder hacerlo, a los servicios de inteligencia como si fueran la policía, ¿no? Es decir, se le daban tareas de investigación. Esas tareas de investigación dentro de una causa judicial son muy problemáticas porque, por ejemplo, están regidas por el secreto, por el secreto de la identidad de los agentes, por la posibilidad. Ese secreto, por lo tanto, habilita prácticas como escuchas ilegales, seguimientos ilegales o introducir en procesos judiciales información de inteligencia que, en definitiva, después nunca se sabe bien cómo fue producida, ¿no? Lo que dice ICSI, la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, es que el Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó. Un caso clásico de gravísimas irregularidades es la investigación del atentado a la AMIA, donde directamente la CIDE puso plata para comprar testimonios, ¿no? Y la otra posibilidad es que la CIDE reincorpore a personal retirado, ¿no? Como si los problemas de funcionamiento se resolvieran volviendo a lógicas del pasado. Un incentivo que figura en el decreto es que se aprueba, y acá vamos con un textual, percibir una remuneración y mantener la percepción de jubilaciones, pensiones o retiros civiles o militares provenientes de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que militares o integrantes de la Fuerza de Seguridad retirados pueden volver a trabajar dentro de los servicios de inteligencia. Esto significa habilitar que vuelvan algunos dinosaurios. Uno que podría retornar a la sede central es Alejandro Colombo, uno de los cuadros históricos de la Secretaría que respondería a este uso. Colombo ya fue noticia en el macrismo cuando el Papa rechazó su designación en Roma como delegado de la agencia. Justamente había sido delegado de la CIDE allí durante el menemismo. Bueno, la reforma trajo bajo el brazo también una suculenta partida presupuestaria extraordinaria de 100.000 millones de pesos, lo que demuestra que sí hay plata. Incluso sin esta asignación extra, que vino pocos días después del decreto de reforma, la motosierra ya había sido más piadosa con los servicios de inteligencia que con el resto de los presupuestos de la Administración Pública Nacional. Un análisis comparativo que estuvimos haciendo del presupuesto nacional muestra que en 2024 todos los gastos de la administración pública se redujeron en un promedio del 30% respecto al año pasado. El presupuesto para el funcionamiento del sistema de inteligencia se había reducido solo el 16%. O sea, los servicios de inteligencia vieron recortados su presupuesto en la mitad. Eso ya sin esta asignación presupuestaria. O sea, estos 100.000 millones de pesos se agregan a un presupuesto que ya estaba mejor que el que se destina a otras áreas de funcionamiento del Estado. Y a esto se suma otro aspecto nodal de la reforma, mencionado también por Busaniche, que es que el 75% de los fondos de la CIDE pasan a considerarse como reservados. Esto significa que no se rinden públicamente, no se dice para qué se usa ese dinero. Como reacción a la aprobación de esta infernal cantidad de plata para los espías, 6 diputados presentaron un proyecto de ley en la Cámara para dar marcha atrás con esta decisión. Una de las diputadas firmantes es la socialista Mónica Fein, también ex intendenta de la ciudad de Rosario, a quien le pedimos que nos enviara los fundamentos de esta iniciativa en el Parlamento. Nos dijo lo que vamos a escuchar. Firmé junto a diputadas y diputados el proyecto de dejar sin efecto el DNU que reforma los servicios de inteligencia y destina una cifra extraordinaria de 100.000 millones de pesos como fondos reservados. Creo que el debate de los servicios de inteligencia que Argentina necesita debe darse en el marco democrático del Congreso. Los servicios de inteligencia en Argentina han servido para espiar a oponentes, para generar dificultades en el avance de la justicia en distintos casos y obviamente en gran medida estar al servicio del poder de turno. Creo que discutir los servicios de inteligencia que este país necesita debe ser en el marco de una ley y en el marco de esa ley fijar un presupuesto que deberá contar con una comisión con mayoría opositora que controle los fondos reservados del AFI-CIDE. Creo que en un gobierno que plantea que no hay plata para aumentar la jubilación,
que no hay plata para distribuir en las provincias, que no hay plata para garantizar el fondo de incentivo docente o las copas de leche, demuestra una decisión política en invertir los recursos nacionales en fondos reservados de dudosa aplicación en el marco de las políticas de investigación y de segura aplicación, poco transparente, porque obviamente son reservados e históricamente los fondos reservados de la CIDE han servido para intereses que no tenían que ver con los argentinos. Digo, difícil comprender el objetivo de esa aplicación, demostrando también que para lo que quiere el gobierno nacional decide invertir recursos, particularmente en servicios de inteligencia que no han sido discutidos en el Congreso democráticamente y que difícilmente podamos saber los objetivos que persigue. En ese marco vamos a tratar de votar en el Congreso, dejar sin efecto ese DNU, pedirle al Ejecutivo que mande un proyecto de ley y comprometernos en un marco aceptable de 30 a 40 días, discutir una ley que regule los servicios de inteligencia de Argentina que tanto dolor han causado al sistema democrático. Bueno, ahora vamos a sumar algunas informaciones que nos llegaron de fuentes que son internas de la agencia, y una de ellas es que hay un malestar interno con Santiago Caputo a raíz del reemplazo de alrededor de 20 cuadros medios hace un mes, más o menos hace cerca de un mes, que fueron reemplazados por otros que le responden fielmente, pero que, según nos decían estas fuentes, no tendrían ninguna experiencia en la materia, sería más por esta cuestión de responder a él. También nos decían, desde adentro, algo que es muy relevante, y es que habrían vuelto a utilizar el polígrafo para evaluar a los agentes, que es un método que había sido dado de baja por Sabina Frederick en el ámbito del Ministerio de Seguridad durante los primeros años del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es el polígrafo? Es una especie de detector de mentiras que suele utilizar la DEA, que es muy criticado a nivel mundial y que Patricia Bullrich habría puesto en funcionamiento durante su mandato, durante su mandato en el gobierno de Mauricio Macri, como por una imposición de la agencia norteamericana. Ya hemos publicado varios artículos sobre esta cuestión que es tan polémica, y bueno, ahora la reutilización actual se vincula con el obsesivo control ideológico que se realiza contra los agentes, lo que incluye también un rastreo muy fuerte en sus redes sociales sobre posibles posicionamientos políticos, y de ahí entonces se estaría como generando esta bronca interna. Para hacer un balance más histórico de las intervenciones que se han realizado sobre los servicios de inteligencia, le preguntamos a Rafael Bielsa, ex embajador en Chile y canciller, que fue uno de los autores del anteproyecto presentado en 2020 de reforma de Ley Nacional de Inteligencia. Le pedimos a él un panorama de esta situación y nos dijo lo siguiente. Lo que desde mi punto de vista primero hay que resolver es si cuando hablamos de inteligencia en la República Argentina estamos hablando de un sistema donde estaban los sótanos de la democracia o no. Si estamos hablando de eso, entonces hay una combinación de un funcionamiento anómalo, ineficiente, obsoleto y muy frecuentemente ilegal. Así es como se lo pensó en su momento, porque pese a las muchas virtudes de la Ley 25.520 y frente a la demostración de que los intentos de reforma fueron parciales, como los realizados en el año 2015, se le intervino. Desde mi punto de vista hay un error en la convicción o en la propuesta de que se trate de una comunidad de inteligencia, que abarcaría la inteligencia nacional con la militar y la criminal. Eso no debe ser así. En ese sistema los policías son agentes de inteligencia y los agentes de inteligencia son policías, en un intercambio sin control y sin finalidad clara. Tampoco me parece que la AFI sea rectora del sistema, deba ser. Le corresponderá a la Ley de Defensa Nacional y a la Ley de Seguridad Interior regularizar las formas específicas de la inteligencia militar y la inteligencia criminal.
con métodos propios de cada una de esas actividades. Es necesario alejar al organismo de cualquier función operativa y el organismo tiene que ser estable, técnico, especializado. Hay que discernir cuestiones vinculadas con la competencia entre las grandes potencias, la fragilidad del sistema financiero, el impacto nacional, el rebrote de carreras armamentistas, los desafíos ligados a la ciberseguridad. Todas cuestiones que yo pienso en este momento en el episodio en el que terminó con el embargo de la fragata Libertad por pedido de un fondo buitre. Bueno, en ese momento no había un solo informe que alertara sobre lo que iba a pasar. Desgraciadamente, el proceso no fue hacia ese lado. Esperar que no pasara lo que nos pasó hubiera sido un infantilismo, pero callarse la boca es una desfachatez. Había tanto material, yo me acuerdo en un proyecto de ley realizado por Alberto Binder, Sidoní Porterí, Juan Tocatlián, Paula Rybacki, un excelente proyecto. Pero desafortunadamente hay una parte de nuestra sociedad a la que le gusta que prevalezcan por un tiempo, pero prevalezcan la temeridad y la extravagancia. Esa es la parte que votó a las actuales autoridades. Bueno, escuchamos a un amigo de la casa, Rafael Bielsa, haciendo una autocrítica. Y a modo de cierre, hacemos un cierre rápido, se ha extendido este bloque. Volvamos al inicio, lo que decíamos respecto a el informe que publicamos este jueves y del cual hablamos justamente en el último podcast, que tiene que ver con estos casos de hostigamientos digitales a opositores y también para dirimir internas, donde lo que aparecía y se desplegaba por parte de la ultraderecha, tanto en el gobierno como en redes más informales, es una inteligencia por abajo, donde la información es un insumo clave para poder castigar, perseguir y atacar a las personas. Y ahora, 15 días más tarde, estamos dando cuenta de lo que ocurre a nivel institucional con la reforma de la AFI y el retorno de la CIDE. Lo que demuestra es que la inteligencia está en el corazón del proyecto de Javier Milei y que la ultraderecha sigue acumulando fierros, se sigue apertrechando para dar esta batalla con vías de realizar una reforma que pretenden que sea histórica y una verdadera paliza para la población. Crisis en el Aire es uno de los podcasts de la revista Crisis. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Para suscribirte a nuestra revista podés entrar a revistacrisis.com.ar. Te esperamos en nuestro próximo episodio.